Agustín Zúñiga Gamarra. Señoras y señores, me complace dirigirme a ustedes, saludarlos en esta noche en la cual tendremos una disertación sumamente provechosa que enriquecerá nuestro conocimiento respecto a la radioactividad a raíz de lo acontecido con la central nuclear japonesa. Hemos leído en un artículo al doctor Modesto Montoya el que sostiene que el accidente de Fukushima no es ni Chernobyl ni el apocalipsis. Y ha dado un dato sumamente importante para el gobierno y para el sector económico de nuestro país. Ha explicado que en la actualidad la energía nuclear se emplea más para fines pacíficos que destructivos. La generación de energía eléctrica es una de sus principales aplicaciones. Al respecto, ha señalado que una unidad de energía nuclear equivale a 1 millón de unidades de dinamita. En la escala internacional de accidentes nucleares, Fukushima se ubica en el nivel 5. El más alto es el 7, y de ese nivel fue el grave accidente de Chernobyl. Para tranquilidad de buena parte del mundo, incluyendo a nuestro país, se ha confirmado que de conformarse una nube radiactiva, esta no llegará al continente, pues antes se desintegraría. Por tanto, no temer alguna repercusión. En todo caso, esperamos que nos ilustre el doctor Agustín Zúñiga, presente aquí con nosotros. El accidente de Fukushima ha suscitado también algunas posiciones encontradas, pues se sostiene que si de generar energía se trata, obviamente también hay otras formas de producirlas con menor riesgo e impacto. Por nuestra parte, consideramos que será muy interesante conocer cuál es la visión de la ciencia en este sentido. Seguramente nuestro expositor de esta noche nos ofrecerá no solo esa respuesta, sino otras más. Por lo tanto, nuestro reconocimiento al doctor Agustín Zúñiga por la conferencia que nos ofrecerá y mi felicitación al canal de TV-RTV CIP Lima por la iniciativa de presentar la conferencia de energía nuclear en Japón, la cual me complace declarar inaugurada. Muchas gracias, distinguida audiencia. El doctor Agustín Zúñiga es físico de la Universidad Nacional de Ingeniería, es doctor en física por la Universidad Campinas, Brasil, tiene áreas de aplicaciones de mutagenes nucleares. Ha sido director de cooperación técnica del Instituto Peruano de Energía Nuclear, director general de instalaciones del IPEN y director ejecutivo de la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa Comipyme. Actualmente es investigador del IPEN y ejerce la docencia como profesor principal de la Universidad Mayor de San Marcos en la Facultad de Física. Enseña pregrado y maestría en Física Nuclear y Física Matemática y además es conductor de nuestro programa Ciencia Hoy que transmite el canal del ingeniero. Adelante. Gracias, señor decano. Gracias, Calvin, co-conductora de este programa. Estamos deseosos que todos vean este programa, que se ve mucho en internet y les agradecemos a todos ellos que visitan nuestro espacio. El tema que me lleva a exponer, como ustedes aprecian el título, tiene que ver con los acontecimientos que han ocurrido desde la presencia en Perú del 11 de marzo, digamos viernes. Desde aquel día, nosotros hemos estado pendientes de los acontecimientos que han ocurrido en Japón, una de las primeras potencias industriales del mundo. Y el foco de nuestra sesión, la central nuclear de Fukushima. Y también entonces la energía nuclear. En nuestro interior, en nuestra historia, en nuestra mente, seguramente está la energía nuclear asociada, Hiroshima,
del 6 de agosto de 1945. Un nacimiento, digamos, estigmatizado por la desgracia y la muerte de aquellos años. Pero el conocimiento fue empujado por las circunstancias, en tanto Alemania también estaba tras una carrera de descubrir los aportes de la fisión, y en tanto se sabía que liberaba bastante energía. Una carrera entre Hitler y de este lado del occidente, desde Estados Unidos. Una carrera que luego, ocurridos los acontecimientos, terminó en Hiroshima y Nagasaki. Nacido entonces la energía nuclear, no existía. Poco recordamos tal vez el gran esfuerzo colectivo de la ciencia en descubrir los aportes de la energía nuclear. Pasó muchos años, vino Chernobyl, el año 1986, que estamos a puerta casi de el 26 de abril de 1986. ¿No es cierto? Todo eso volvió a nuestra mente. Pero también volvió a nuestra mente un esfuerzo extremadamente alarmista del lado de la red. Mi presentación entonces será relacionar el terremoto de Japón, la estación nuclear de Fukushima, cómo ocurrieron los problemas denominados de refrigeración, los aspectos de Chernobyl, se entremezcló, he dicho la prensa, he dicho que exageraban. Nosotros, ciudadanos preocupados por el desarrollo de la ciencia, debemos estar informados, los ciudadanos, independiente que seamos o no gente de ciencia o gente de leyes. Estamos convencidos del aporte de la ciencia. En esa naturaleza somos ciudadanos del siglo XXI, en la que la energía nuclear, en tanto ciencia, entonces vamos a tocar algunos temas relacionados con el terremoto, la estación nuclear de Fukushima, el problema de refrigeración, Chernobyl, la información de la prensa, que la consideré extremadamente alarmista, y voy a mostrar. Y decía y enfatizaba que somos ciudadanos del siglo XXI, en tanto la ciencia se impone, y por tanto debemos estar preocupados de la ciencia, independiente que seamos o no del área de ciencias. Los humanistas también deben estar preocupados por estar sobre esto. Entonces, en el afán nuestro, en tanto técnicos, queremos responder a algunas preguntas que están en la sociedad, en los ambientes, un poco escondidos tal vez de los laboratorios, que no se expande a los ambientes donde estamos todos los seres humanos, digamos, ciudadanos preocupados pero distantes de esos lugares tan difíciles de la ciencia. Entonces hablaremos también de los niveles, y aquí puse nivel 4 porque esta presentación fue hecha en aquello hace la semana pasada, ¿no es cierto? Y sigo entonces. ¿Por qué digo alarmista? Miren ustedes, los grandes temas que se dice todo, ¿no? Hiroshima. Estamos hablando de un concepto de la central nuclear y siempre habrá estos términos. Pánico radiactivo. Chernobyl, Fukushima, una suerte ya de relacionamiento, ¿no es cierto?, en la que la primera impresión que te lleva seguramente al lector está relacionando Hiroshima, Chernobyl, Fukushima. ¿Para qué más? No sé cómo decirlo. Titulares interesantes, más calmos. Comercio, efectivamente, una alerta. Efectivamente, una alerta. Hasta se puede hacer crisis también, ¿no es cierto? Y ahí pongo esas notas que están ahí ustedes. Apocalipsis, etc. Entonces nosotros, lo que trabajamos desde el día, tenemos la responsabilidad de transmitir a la colectividad la información que llega. Ser una suerte de interpretadores de esos términos, de esos conceptos, de esas cifras, y comunicarlos. Para que el público, con mayor documentación, pueda hacer su conclusión. Y aquí enfatizo en esta parte, no vamos a ver mucho, digo que el público tiene el derecho a no saber. El ciudadano tiene el derecho a no saber. ¿Y qué es el derecho a no saber? Que aquel quien te comunica algo te diga, esto no lo sé. Eso es preferible a que te miente.
Pues debemos ser cuanto más certeros en la comunicación, y si queremos dejar una documentación. Eso es lo que últimamente se denomina la documentación trazable, es decir, reconocida. Entonces yo les comentaba que el día viernes estuve en casa, como mandaramente, y tuve la suerte entonces de hacer un seguimiento completo a CNN. Y efectivamente me alargué. Y como digo ahí, un poco más ellos querían transmitir el escenario mismo gol, ¿no? Mismo gol. Es decir, ahorita hay una fusión del núcleo y la radiación sale. Eso es lo que estaba tratando de decir el modo de ver. En ese momento entonces, nosotros que trabajamos en este campo, dije yo voy a intentar hacer una exposición seguramente futura, y empecé a adquirir toda la información de la internet y todo, y entonces empecé a armar esta exposición. Y luego ha sido presentado en el Centro Cultural de Guarangal ante los trabajadores, y luego de esta, en la medida que me invitó la conductora de este programa, Carmen Jairo, del programa Ciencia Hoy, y gracias a la aceptación del señor decano acá del Colegio de Ingenieros, es que estamos llevando a cabo. ¿Cómo quiero plantearlo? Simplemente comenzando preguntas, porque las preguntas son más importantes que los propios contenidos, en tanto los contenidos son removiendo, las preguntas no. Entonces comienzo con eso y me planteé estas preguntas, que todos estamos en la mente. Tengo entendido que no todos somos especialistas, por tanto, era conveniente establecer lo que es una central nuclear. En general, luego focalizarnos en Fukushima, y cuando se dice que un reactor está seguro, ¿qué habría entonces ocurrido en el reactor de Fukushima? ¿Y por qué hubo esa explosión que todos hemos visto? Hay que intentar explicarlo, porque hay unos conceptos que seguramente requieren esa reacción. Luego, ¿en qué gravedad se las puede considerar a los eventos ocurridos ahí? Los niveles elevados de la radiación, se exaltaba 1000 veces la radiación, 10.000 veces la radiación. Entonces, si uno no toma en cuenta el nivel sobre qué está multiplicado, entonces poco podemos decir, porque 10.000 por 0 es 0, por extremar. Entonces, y efectivamente con todo eso, ¿cómo queda la opción nuclear? Opción núcleo eléctrica, ¿cómo queda? Es evidente que ha tenido que ser removida. ¿Y cómo entonces vemos con los ojos de una persona informada, cómo lo vemos? No de una persona apresurada, sino de una persona con calma, viviendo los números. Y obviamente, ¿qué enseñanza sacamos para el país, para el Perú? Alguien por ahí me preguntará probablemente, ¿y esto de los tsunamis qué son? Yo como físico les trataré de poner una pequeña ecuación que lo voy a aburrir seguramente, pero si es que alguien quiere mejor detalles o más calmadamente, pueden usar algunas páginas de estas y terminaremos con algunas conclusiones. Espero no sea muy aburrido, y para eso entonces voy a presentar algunas láminas que van a darnos la idea correcta de lo que es una central nuclear. Una central nuclear, ¿qué partes tiene? La central nuclear, a diferencia de otras fuentes de energía, utiliza la reacción nuclear de fisión como la generadora de calor. Pero no solo genera calor, sino también genera radiación que es dañina. Y esa radiación es generada por núcleos radiactivos que pueden permanecer mucho tiempo. Y durante ese tiempo, ellos están emitiendo energía. Y uno requiere no estar protegido. El combustible, uranio, está dentro del núcleo. La turbina T va a ser la que es movida por el vapor que va a generarse luego de atravesar el refrigerante y el calor que se está generando en las barras de combustible o elementos de combustible que es de uranio. Usualmente en las centrales el uranio, que está en la naturaleza 0,7% o 7 por 1000 de 235, y el resto de 238 es enriquecida hasta 4 o 5%. El U-235, que es el núcleo que se fisiona, es enriquecido a esa magnitud. Queda entonces pendiente de otra cosa. Si yo consumo el U-235 y el U-238 no lo uso, se van a dar cuenta que a futuro los nuevos reactores
van a extraer también ese material. Las paletas de la turbina son movidas por el vapor, luego el generador eléctrico lo convierte en energía eléctrica. El vapor que ha terminado de mover las turbinas pasa a un intercambiador de calor o condensador. Esto lo va a dar origen a lo que se llama el circuito secundario, que viene agua fría, hace correspondiente transferencia de calor y sigue el agua, ya de vapor convertido en agua, para ingresar nuevamente al núcleo. Y es el proceso de refrigeración. Calor, agua, se transforma en vapor, el vapor mueve la turbina, nuevamente se convierte en agua, este es el ciclo. El agua que ingresa por el núcleo, circuito primario se denomina, está blindado del medio ambiente porque pasa por el combustible y se activa. El agua activada, agua radiactiva, si es que uno le puede denominar, tiene muy poca duración. El elemento nitrógeno 16 es bastante activo, pero decae en cosa de minutos. Es más, el periodo de vida media del nitrógeno 16 es 7 segundos. ¿No? Pero también tiene otros compuestos, como el sodio 24, que ese sí tiene un poco más largo. Pero, y magnesio también, pero esos no son tan activos como lo es el nitrógeno 16, que hay que estar alejados de él cuando el agua está pasando. Pero decae rápidamente. Las bombas que van a movilizar el agua, bombas para el primario y bombas para el secundario. Y los elementos combustibles de control, D, es muy importante. Dado que la calor es generada por las reacciones de fisión, si tú impides que las reacciones de fisión aumenten, entonces la calor o potencia va a disminuir. ¿Quién hace esa inhibición de la tasa de reacción de fisión? Son los elementos denominados barras de control. ¿Y qué son las barras de control? Usualmente son materiales muy absorbentes de neutrones. Pueden ser boro, cadmio, dependiendo de los tipos de reactores que uno quiera. Eso lo vamos a ir viendo, pero el refrigerante es muy importante advertir, es agua en este caso que vamos a mencionar, pero también funciona como moderador. El término moderador, a los que han recibido lo que he llegado, me queda dos, uno para el general, yo digo para el mecano, y el justo vale dos. Ahí están algunas definiciones de los reactores de investigación, pero no son tan diferentes cuando mencionamos moderador y refrigerante. En el caso de una central como la que acabamos de mencionar, el refrigerante es agua, pero también sirve de moderador porque el uranio 235, que les dije, es el que se fisiona para generar energía eléctrica, requiere que los neutrones tengan una baja energía. Es como mirar, por decir, el uranio 235 quiere capturar a alguien que pasa por la puerta, y si pasa muy rápido no lo ve, pues no saca la mano para jalar. Pero si ese neutrón, que es el que pasaría por la puerta, va muy lento, el núcleo se da cuenta que está ahí, lo jala. Para que eso ocurra, el moderador funciona como un obstáculo a que el neutrón vaya muy rápido. ¿Ya? Entonces es muy importante, porque en la reacción de fisión, entonces, cuando se tiene al uranio 235 como el generador de la fisión, el neutrón tiene que ser lento. Y ese obstáculo que nos pone el agua. El agua nos sirve de dos maneras, tanto para refrigerar cuanto para ser moderador. Y si no hubiera agua, no habría reacciones de fisión. Eso también es un concepto, obviamente en hidráulica se observa mucho, ¿no? Y estos reactores, que tanto tienen, no voy a exagerar en estos términos, son autocontrolables. Por cuanto se aumenta la temperatura, la refrigeración, puede haber unas burbujas, pero las burbujas no transfieren adecuadamente la calor, entonces aumenta la temperatura. Pero a su vez, el aire tampoco es buen moderador. El neutrón pasa muy rápido, entonces inhibe la fisión. Entonces, ¿no? Mientras van apareciendo más burbujas, el reactor se autocontrola porque los neutrones pasan muy rápido. Nosotros también tiene este tipo de reactores. Bien, con eso vamos a volver. Entonces ya sabemos las partes de una central, ¿no es cierto? Y esta sería la central tipo BWR. ¿Qué es eso? En inglés, Boiling Water Reactor, o reactor de agua en ebullición. Eso significa que estos reactores, al pasar el refrigerante, extrae el calor y luego lo convierte en fase de vapor. Pero para que extraiga cuanto más, estos están bajo presión también. Y el agua tiene a una temperatura de orden 285 grados centígrados.
no a 100, a 285 grados centígrados. ¿Se da cuenta? Entonces, la temperatura de trabajo normal, 285 grados centígrados. El vapor sale, entonces ya sabe ese proceso que habíamos dicho. Aquí con más claridad se ve entonces el circuito primario, es este, el circuito secundario que está en la luz. Esto es una pastilla de uranio simulado, del tamaño exacto al de las barras del combustible. Esta pequeña pastilla contiene más energía que 60 toneladas de carbón. Hay 20 millones de esas pequeñas pastillas en la vasija del reactor, es decir, aquí. Esto se llama el núcleo. El núcleo está rodeado de agua. El agua se usa como refrigerante. Dentro del elemento combustible hay otro grupo de varillas llamadas barras de control. Esas barras controlan la reacción nuclear. El proceso es este. Cuando el núcleo se pone en funcionamiento, es decir, cuando se activa, se sacan las barras de control. Sin ellas, el combustible nuclear provoca una reacción en cadena que produce una gran cantidad de calor, que hace hervir el agua, que se convierte en vapor, que mueve la turbina que mueve el generador, que a su vez produce la electricidad. Eso es. Entonces, y lo he explicado mejor porque, pero ya con eso se lo he entendido. Lo que hay que recordar es el tamañito del denominado pellet, que es la unidad con la que se van a construir las varillas de combustible. Entonces, cientos de esos pellets constituirán una varilla del orden de 4 metros, digamos, que es una sola varilla, que es parte del combustible. ¿Cuántas varillas constituyen un clúster o un elemento combustible? Puede ser del orden de 50 a 100 varillas, o constituyen un solo elemento combustible. ¿Cuántos elementos combustibles existen en nuestras centrales? Del orden de 300 a 800 elementos combustibles. ¿No? Multipliquen ustedes la cantidad de varillas que hay. Con esto llegarían al orden de unas 50 a 150 toneladas de uranio. Toneladas de uranio. Ustedes multipliquen por 5% y salen entonces cuánto de uranio 235 y cuánto de uranio 238 quedan en esos elementos combustibles que luego, cuando se los consideran gastados, están pendientes de ser usados. Las nuevas tecnologías pueden todavía extraer eso a futuro, por eso no hay que deshacerse muy rápidamente de lo que hay ahí. Hemos visto entonces, con eso, ya entendemos cómo es el funcionamiento de estos reactores, ¿correcto? Ahora, ustedes evidentemente dirán, E igual a mc cuadrado, ¿qué es eso? Y nosotros, adrede, nos dicen esto, miren, cuando tú te comuniques con un gran público, toda ecuación te va a quitar 1 millón de personas no van a leer tu libro. Entonces, yo, a pesar de eso, digo, y todos dicen, pero E igual a mc cuadrado, si nosotros trabajamos en energía nuclear, no lo promovemos, es un pecado, ¿no es cierto? Entonces me he visto obligado a poner E igual a mc cuadrado. ¿Quién es el autor de esa ecuación? Einstein, ¿no es cierto? Einstein pudo relacionar, unificar dos cosas, que la materia es igual a energía. Miren ustedes, si desaparece tanto de masa M, si desaparece esa cantidad de masa, se convierte en energía. Y eso es lo que está ocurriendo en las famosas reacciones nucleares. Vamos a quemar la cantidad de masa determinada y convertirla en energía. Si tú quemas similar cantidad de masa en carbón, es como una unidad. ¿Cuánto deficiente es lo otro? 1 millón de veces más. Es decir, si quemas a una unidad de masa de uranio, equivaldrá entre 1 a 10 millones de unidades de masa de carbón por otro. Las dimensiones, las cantidades. Vamos a entonces en homenaje a nuestro querido amigo Einstein, que no puede estar ausente en estas reuniones. Vamos a ver esta. En 1905, la vida era una rosa para Albert Einstein. Tenía entonces 26 años, aislado, desconocido, trabajaba como empleado en una oficina de patentes. No obstante, durante los meses siguientes, aquel genio crearía una revolución científica, trabajando con diferentes teorías existentes sobre el átomo y la luz. Escribiría su famosa teoría de la relatividad y su ecuación fundamental, E igual mc2. ¿Qué significa E igual mc2? Si llegásemos a
hacia un desprendimiento de un exceso de energía, la energía nuclear. Y este fenómeno se llama la fisión nuclear. En un reactor nuclear se utiliza la energía desprendida de la fisión de átomos de uranio para producir electricidad. Se utiliza uranio porque es el único elemento que se encuentra en estado natural que se puede extinguir. Cuando el núcleo de un átomo de uranio es golpeado por un neutrón, explota. Esta fisión produce energía en forma de calor y otras radiaciones y libera otros neutrones que, a su vez, golpean otros átomos de uranio. Es lo que se llama reacción en cadena. Para conservar una reacción nuclear continua, se utiliza un moderador que frena el movimiento de los neutrones. En las primeras instalaciones, los moderadores empleados eran el agua y el agua pesada. El agua pesada se diferencia del agua normal en que sus átomos de hidrógeno contienen un neutrón, mientras que los del agua no tienen ninguno. Se utilizaba el agua pesada porque es un moderador extremadamente eficaz. Ahora se usa cadmio. En otro circuito, el conductor de calor, el agua pesada calentada por la reacción nuclear, es dirigida hacia un convertidor térmico. En el convertidor térmico, el calor del agua es transferido a otro circuito. El vapor es enviado a una turbina acoplada a un alternador, que al girar produce electricidad de la misma forma que una central hidroeléctrica. Aunque la fisión nuclear está relativamente bien controlada, los investigadores intentan utilizar otro proceso que sería mucho más rentable para producir electricidad. Se trata de la fusión nuclear. Entonces hemos visto ya con reiteración cómo es el proceso de generación de energía en las centrales. Se basan en la reacción de fisión, ¿no? Y la fisión no es sino la que descubrió Einstein, pero en realidad fueron alemanes, Otto Hahn hay que mencionar, y Lisa Meitner. Lisa Meitner, una dama que sabía mucho de física teórica, mientras que Otto Hahn, experimentalista. Hicieron un experimento y se dieron una sorpresa, porque Fermi, que solía usar neutrones y bombardear blancos o materiales, todo nuevo elemento descubierto por Fermi debía ser cercano al blanco, cercano me refiero a un número másico inmediato, por ejemplo. Resulta que cuando están haciendo el experimento encontraron productos que no tenían nada que ver con que sean cercanos, totalmente diferente, del golpe de la mitad y no más. Entonces no pudieron explicar. Ya Lisa Meitner estaba refugiada en otro país, allá de Alemania. Le llamaron por teléfono a Lisa Meitner, que ella, siendo física teórica, podía encontrar una explicación. Me dijeron: Lisa, tu encargo. Nosotros como experimentalistas hemos cumplido. No entendemos por qué está en tu cancha la cosa. Esta dama le explicó. Y entonces, supongo que a partir de ahí salió de todo lo que es la física relativa de fisión. Muy bien, las energías. Ahora, lo que sabemos entonces hoy en día, hay muchas centrales en el mundo. En este mapa que vemos aquí, más o menos del orden de 455 reactores denominados centrales. Denominadas centrales. Ahí, distribuidos en todas partes. Sudamérica, Argentina y Brasil. Argentina está construyendo ya la Atucha 2, como es el tercer reactor, el primero Atucha 1 y el otro de Embalse. En Brasil, el famoso Angra 1, Angra 2, Angra dos Reis, ¿no? Cercana a Río de Janeiro, ahora ya está cerca el número 3, pero perspectivas hay inmensas hasta antes de este evento. Bien saben, ¿no? China postuló o tiene planificadas muchos centrales, lo mismo que India, y así en todo el mundo. En medio de eso está ocurriendo el acontecimiento que estamos tratando de decir. En el mundo entero entonces está destruido. No solamente están las centrales nucleares, sino son muy industrializadas en zonas también de los países en desarrollo. Vamos a ir entonces, hay un documento donde nos muestra con mucha más certeza, la referencia aquí, después les muestro cuáles son, están todos los países que tienen redes centrales y cuánto, ¿no es cierto? Y vamos a siempre poner nuestros ojos aquí. Japón tiene 55 centrales. 55. ¿Y cuántos fallaron? ¿Por cuánto está el problema? El de unidad 1 inicialmente, luego entró el problema por efecto
de la refrigeración que vamos a hacer luego. Pero miren ustedes, ¿cuántos años tienen Japón trabajando con los reactores? Del orden de 50 a 40 años. También hay que tener en cuenta eso. Bueno, otro que hay que mencionar siempre es Francia, ¿no es cierto? 58 reactores. Francia es considerada la que mayor porcentaje de energía núcleo eléctrico utiliza. Y esta, como yo siempre digo, la referencia tiene que ser trazable. Trazable en la medida que autoridad te da ese documento para que tú lo uses. ¿Quién te da esa autoridad? Voy a mostrarles nomás esta referencia para que lo pueda mostrar y ustedes puedan acceder a la misma, ¿no? La World Association, que es la OESA, es una organización muy respetada. Muy bien. En Japón, la distribución de los 55 reactores están aquí. Hay que observar que los tipos de reactores que tiene Japón están aquí. ¿Cuáles son? El BWR y el PWR. El BWR está presurizado dentro sin utilizar una unidad adicional. El PWR tiene una unidad especial que presuriza. En otras palabras, le falta lo que es BWR una unidad de presurizadora. Pero están distribuidos. Están distribuidos aquí. También está mostrando que están en construcción algunos BWR y otro PWR. Acá, por ejemplo, tenemos uno que no, una común en construcción y otro allá. Aquí. Nosotros ahora vamos a tratar aquí con los de Fukushima, ¿correcto? También deberíamos decir y hacer notar lo siguiente: en el mundo, la distribución de energía en cuanto a producción, mayoritariamente el carbón, la nuclear está aquí, del orden del 15%. Aquí podemos observar China, cuánto de nuclear tiene y cuánto de carbón. De forma que, si hablamos de contaminación ambiental, nos interesa que China no consuma más carbón. Si no queremos tener los problemas que tenemos por cambio ambiental, hay otros países que tienen eso. Y en cuanto a qué cantidad de megavatios eléctricos provienen de lo nuclear, pues usa Estados Unidos, Francia, cantidad, no estamos diciendo qué porcentaje de la energía utiliza nuclear, en ese caso sería Francia en primer lugar. Pero aquí, con estos datos, estamos teniendo más o menos una idea de lo que en el mundo está ocurriendo en lo que son centrales nucleares, incluso de la electricidad. ¿Y cuántos accidentes? Muy bien, eso todo tiene su debido tiempo. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. Vamos a la estación de Fukushima de manera concreta. Aquí en este lugar vamos a, tomando una referencia también muy seria, uno puede notar la cantidad de reactores exclusivamente de Japón he puesto. Y la referencia está en todos los países que uno quiera. Yo he extraído solo de Japón la cantidad de reactores, pero nos vamos a centrar en los Fukushima Daiichi, que son estos 6 reactores. ¿Qué tipo de reactores son? Agua presurizada, WR. ¿Qué potencia térmica tiene? La unidad 1, 1380 megavatios térmicos. Eléctricos, 480. ¿Cuál es la diferencia? Lo térmico es qué cantidad de energía está liberándose en la fisión. ¿Y qué cantidad de energía es la que finalmente termina siendo energía eléctrica? Llamamos del orden del 30 a 30 y pico por ciento denominado de eficiencia. ¿Correcto? Pero y también es bueno saber lo siguiente: la empresa explotadora operadora es esta, TEP. ¿Quién fue la suministradora de esta central? General Electric, con otra, General Electric, Toshiba, Hitachi, Toshiba, compañías que son solventes en el mismo. Inicio de la construcción, 67. Puesta en red, inicio de la operación, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la central, está prácticamente operando en el 71, pero fue construida desde el 77. O sea que en la cuenta ustedes aquí tenemos 43 años desde que se construyó. En otras palabras, se construyó en el 67 con tecnología que estaba tratando del 60 al 67. ¿Ustedes acaso no creen que la tecnología ha avanzado en el rubro de tecnología nuclear o tecnología de reactores en los 40 años? Hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, también de la cantidad de estos reactores, nosotros no han mostrado
ningún problema. Las características que les había dicho, de 70 a 100 barras en cada elemento combustible y de 300 a 800 elementos combustibles, dando esta cantidad de toneladas en uranio. La temperatura de trabajo está presurizada, para que llegue a esta temperatura. El enriquecimiento de esta magnitud, refrigerada con agua ligera, desmineralizada por supuesto. Los combustibles gastados tienen esa temperatura de almacenamiento y que son del orden de 100 toneladas. Ahora veamos, en forma más amplia, una unidad de los reactores de Fukushima. ¿Qué tiene este reactor? En principio tenemos que ubicar el núcleo, ¿no es cierto? Vasija del reactor. Vasija del reactor. Ustedes observan que esta vasija del reactor va a contener al núcleo y es de acero. A su vez tiene esta parte amarilla, ¿no es cierto?, que es contenedor de acero. Luego de esa sí, otra barrera grande, ¿cuál es? El contenedor de primario, que es una mezcla de hormigón armado con acero y otro, de forma que lo que ocurra en el núcleo debería vencer primero la vasija del reactor, debería vencer el contenedor de acero y debería vencer el contenedor primario, que es de cemento, ¿correcto? Y luego de eso recién salir al ambiente externo, en cuyo extremo superior está el techo que coló. De forma que lo que ocurría en el núcleo, ven aquí que hay muchas barreras para los y apresurado, es decir, que ya salieron radiaciones o partículas de aquí muy fácilmente. Pero claro, luego vamos a explicar qué ocurrió. Entonces, el vapor que está aquí, si es que no es adecuadamente refrigerado, va a ir aumentando vapor y va a ir disminuyendo el líquido. Y el líquido tiene que estar cubriendo los elementos combustibles. Si no hay adecuada refrigeración, el líquido va disminuyendo, ¿no es cierto? Al ir disminuyendo, puede dejar ya descubierto la parte superior de las varillas, ¿no? Y la temperatura de ese cubrimiento de la varilla va a estar entrando en un proceso de falla. La varilla, la parte externa de una varilla es el circaloide. Circaloide, en paréntesis, recuerden circón. El circaloide entra en falla a temperaturas por encima de 1400 grados de calor. Los pellets de uranio, ustedes vieron unas pastillitas. Esas es la primera barrera de contención de la fisión que ocurre dentro. Esas se pueden fundir del orden 2800 grados centígrados. Esa pastillita, ¿no? Entonces sí puede ir fallando la parte exterior, que es lo que habría ocurrido si es que lo empieza a descubrir. Pero todavía, a que llegue a fundirse los pellets, tiene que haber mucho más temperatura, ¿no es cierto? Cuando ya estas empiezan a fallar, las fisiones que podrían quedar contenidas empiezan a salir. Y es entonces cuando el producto de fisión sale, lo dañino. Vamos a ver luego qué trayectoria entonces habría seguido esos fragmentos de fisión que vencieron esas barreras que hay. Hay muchas barreras. El pellet, primera barrera. El circaloide, segunda barrera. La vasija, otra barrera. Luego tenemos el contenedor de acero. Y luego tenemos el contenedor del primario. Y después la barra superior. ¿No es cierto? Ahora, esto es en esencia lo que deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Está llegando la promoción por aquí. Bien. Entonces, nuevamente para reforzar lo anteriormente visto de forma más esquematizada, ¿no es cierto? Que hay aquí una contención primaria, siempre hay que recordar eso. Esto sería la contención primaria, que pareciera aquí un techito, no, esto tiene que estar debajo de un contenedor extremadamente sólido. Y un contenedor, digamos, secundario. ¿Por qué decimos contenedor secundario? Porque aquí no están habiendo reacciones de fisión. Aquí están habiendo reacciones de fisión. Y esto se impide, con estas contenciones que hay aquí, que las reacciones de fisión y los productos de fisión salgan. Se impide.
Porque primeramente ya dije las barreras que hay acá, la barrera del pellet, la barrera del alcaloide. Está emitiendo calor, por supuesto, pero no están saliendo los fragmentos de fisión, que son los que son contaminantes. Un ejemplo de ello es el cesio, ¿no es cierto? Que tendría que haber salido de ahí, el yodo. Entonces, las presencias que están demostrando que nos hace ver que habría habido entonces algunas fisuras desde el cicaloide hasta porque probablemente empezaron a descubrirse la altura de las raíces. Bien, entonces aquí está, luego vamos a ver el porqué de la falla, del accidente y toda la emergencia que ha habido. Siempre recordar el circuito secundario, ingresa con agua fría y el intercambio de calor denominado condensador hace el intercambio para que el vapor pase a fase líquida e ingrese con menor temperatura al núcleo y la replicación ocurra. Entonces, si aquí falla esto, no hay la adecuada transferencia de calor, el agua ingresa con mayor temperatura, la adecuada, esta cantidad de agua que está cubriendo la barra, la varilla de combustible, va a ir bajando y el peligro es cuando empieza a descubrirse y no es adecuadamente refrigerado. ¿Correcto? Bien, entonces ya con eso hemos podido escribir el funcionamiento. Hasta ahí todavía no hemos dicho nada todavía sobre el problema ocurrido, ¿no? Aquí con este mouse, no es tan fácil. Ahí, correcto. Estamos en la pregunta 3. Esto es muy importante saber. ¿Cuándo un reactor está seguro? Cuando el reactor está seguro, tiene que cumplir 3 condiciones. El reactor está seguro cuando el reactor está parado, no está en operación, no está habiendo la cantidad de fisiones que obligan para que el reactor esté operando. Estar parado significa, ahí hemos dicho, cuando las barras de control descendieron o se posicionaron en el límite inferior, no en el límite de posición de parado. Segunda condición, el elemento de combustible está refrigerado. Estuvo o no, está refrigerado, no solo cuando esté parado, tiene que permanecer. Luego vamos a ver por qué tiene que continuarse refrigerando aún a pesar de estar parado. Vamos a buscar una fecha. La tercera condición es que toda radiación que se genere debe quedar contenida, cerrada, incluso para el operador que está a algunos metros, ¿no es cierto? Tiene que estar cerrada. Sabemos que hay radiación, pero está cerrada. Muy bien, con esas 3 condiciones entonces, ahora decimos, ¿qué ocurrió? ¿Qué condiciones fueron yéndose, violadas, no se cumplieron, etcétera, etcétera? Y con estas 3 condiciones incluso podemos también comparar lo ocurrido en Chernobyl, etcétera, etcétera. Porque son las 3 condiciones. Muy bien. Ahora cuando veamos entonces la siguiente, bueno, esto es para reiterar, ya les dije, que la parada de un reactor, ¿cómo se realiza? Mediante las barras de control que absorben los neutrones, que son los generadores de la reacción en cadena, ¿no? Las barras de control pueden ser de oro, de cadmio, que son los absorbentes. Eso ya lo vimos, voy a dar un paso entonces para mostrarles ya los escenarios, digamos, conocidos entonces. Aquí viene una cosa. La parada con la barra de control. Alguien me puede preguntar, ¿y por qué el combustible debe continuar refrigerado? Ojalá que se vea, perfecto. Aquí es lo siguiente, el reactor estaba operando y en algún momento determinado se para. Estuvo operando y en un determinado momento se para. ¿Qué tiempo estuvo operando? Desde 0 hasta aquí, ¿no? Y luego de un cierto tiempo tendrá algún remanente de calor, por ende un remanente de potencia. ¿Y cuánto de esa potencia existe? Va a depender de 2 factores. ¿De qué nivel estuvo trabajando? Digamos una potencia P sub 0, si se puede decir. ¿Qué tiempo estuvo trabajando? Porque la cantidad de tiempo te va a decir la cantidad de fisiones importando de fragmentos de fisión que se acumularon y esos fragmentos de fisión en su decaimiento reactivo emiten. ¿Correcto? Y aquí nos dan esa tabla, miren ustedes. Acá ya es un cociente, es decir, la potencia que había y está en el denominador y qué potencia tengo hoy cuando va pasando el tiempo. Miren ustedes, va a depender de qué les dije, de qué tiempo estuvo trabajando. Por ejemplo, aquí, si estuvo trabajando pocos días, ¿no? Pasado menos de un día cae, aquí nivel acá está, 10 a la menos 3, o sea, 0.1%. 10 a la menos 2 sería 1%, ¿correcto? Entonces, imagínense ustedes, en el caso de los reactores que tenemos en Perú, trabajan a 10 megavatios térmicos unas 10 horas a la semana.
¿Qué tiempo caería eso rápidamente? Estos reactores, si trabajan 100 días, acá hay una, por ejemplo, este de aquí, 100 días, ¿no? Para que baje a 1%, para que baje a 1%, ¿esa reloj cuál es? ¿No veo bien? Aquí subimos a 100 días, aquí, ¿cuánto es acá? Sí. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo tenía que ser? Abajo nos dice el número de días. Ajá. Pues esta curva te dice cuántos días estuvo operando hasta, ¿no? 10, tal. ¿Y cuántos días, cuántas pasa para que caiga en el porcentaje determinado? Entonces, con eso que estamos diciendo, que efectivamente hay un remanente de potencia, pero ojo, no permanece constante después de parada. De forma que no requiere una refrigeración también similar a la que se mantuviera constante. Con el paso del tiempo, esa potencia va cayendo. De forma que con el tiempo requerirá una refrigeración también. ¿Se dan cuenta? Los días que han pasado no te dicen que está igualito, pero diciendo que está cayendo de manera natural. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces está explicado por qué se requiere la segunda condición. ¿Es esta? Condición de refrigerado. Y la radiación ya lo podemos imaginar con todas las condiciones que hemos visto, todas las barreras que se ponen, ¿correcto? Ahí hemos hablado de los elementos combustibles, no está de más mostrarles esto, se dije las varillas, las 50 a 100 varillas contienen un solo elemento, que es este, uno solo es este, y de estos hay entre 500 a 800 en el plano. Las condiciones de trabajo y las de también eso, por lo menos rápidamente, es el pellet también es ¿no es cierto? Muy bien, ahora llegamos, ya ustedes saben entonces qué había ocurrido entonces en Fukushima. Nuevamente decimos, ¿cuáles fueron esas condiciones extremas? Ustedes me dirán, ha ocurrido el terremoto de 8,9 grados y el posterior tsunami. La primera condición del parada, ¿se dio o no se dio? Se dieron en todos los reactores. La tecnología del reactor respondió adecuadamente. Hay sismo, caen las barras. Primera condición de parada, completo. La segunda condición, ¿qué cosa era? Que debería mantenerse refrigerado. ¿Eso ocurrió o no ocurrió? Ya, muy bien. No tanto como no, sino precariamente. ¿Por qué? Porque la tecnología del reactor te dice así. Si el evento iniciante, en este caso terremoto, cortó la energía externa de la cual se alimentan las bombas, entonces hay un problema en la refrigeración. Pero en reactores se dice, se ponen eventos para superarlo. ¿Hay energía eléctrica? No. Entonces, ¿qué viene? Viene una unidad de emergencia para reemplazarla y seguir dando energía. En este caso, habrían ingresado inmediatamente al requerimiento las unidades correspondientes. Pero empezaron a trabajar. Pero el tsunami vino. Entonces el trabajo lo comenzaron a hacer. Duró el tiempo que cayó el tsunami y ahí sí se detuvo la refrigeración de emergencia. A partir de ahí ya hay problemas dificultades. Sin embargo, este reactor, cuando el vapor va creciendo dentro de la vasija y la parte externa donde está lo que llamamos también motor de acero, al sentir más calor, se genera vapor, automáticamente el vapor va a ir a un toroide que está abajo de esa vista bicircular que está lleno de agua. ¿Para qué? Así no hubiera ya nada, ¿no? El vapor todavía puede mitigarse con esa agua. Entonces habría consumido todo esa agua, ¿no? Y continuó. Pero ha habido entonces como decimos ahí, una refrigeración precaria que terminó después construirlos. Entonces, el punto 2, efectivamente por ahí, el flaqueo, primero. Y a la fecha que yo construí estas láminas, el esfuerzo de toda la colectividad de los superiores era para recuperar esa condición de refrigeración con cualquier medio, ¿no? Y luego, la tercera condición, que tenía que la radiación permanecer. ¿Existió permanentemente o no? Debilidades.
¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ante el incremento de la presión por efecto de no adecuada refrigeración, vapor empezó a empujar la parte, ¿no es cierto?, de la vasija, y por operación que ellos tienen que ir desfogando para evitar el aumento. Pero como ese vapor que está dentro en contacto con el núcleo de los elementos combustibles, es lógico que ese vapor salía con productos no solo del agua reactivada, sino porque dentro de 40 años, imagínense, lo que fuera, siempre hay residuos que se activan, y cuando se tira, se tira. Entonces, evidentemente había una actividad mayor que la normal, porque había ese. Entonces van a notar por ejemplo ustedes cuando veamos la presencia de un pico en los monitores de radiación, en la fecha correspondiente a la emisión. Ahora, la explosión. ¿Alguien me puede decir cómo fue la explosión? La explosión es un indicio de que iba mal dentro de la vasija en lo que se refiere a la altura de agua que protegía los elementos combustibles. Lo que ocurre que cuando el secador tiene silicón, por eso le dije ojo con el silicón, cuando empieza a tener mucha temperatura, reacciona con el agua, produciendo una separación y aumentando el hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hidrógeno, siendo menos pesado, empezó a trepar a la parte alta de la superficie. Y ocurre que si el hidrógeno está por encima del 4% en presencia de vapor, cuando el vapor sube ese 4%, o el vapor disminuye cualquiera de los dos, se torna inflamable y peligroso. Entonces, cuando hicieron el intento de tirar afuera el vapor disminuyó. Entonces el hidrógeno quedó en mayor cantidad, y habría habido, si fuera un iniciador por ahí, los cortocircuitos que fuera, y voló. ¿Qué voló? Voló la contención del núcleo, ¿no? Voló el techo que no contenía el núcleo. Por tanto, el núcleo estaba intacto, o estaba en todo caso cerrado. Para desvirtuar estas imágenes, ya estamos a punto de que una explosión nuclear, etc. No, fue una explosión química, pero todavía estaba intacto el núcleo y la contención. Pero quedaron, obviamente, al descubierto algunos. Entonces se dieron cuenta que quedó descubierto probablemente los lechos o piscinas donde se depositan los elementos combustibles gastados. El elemento combustible gastado, de acuerdo a la figura que yo les dije, así no estén en fisión, sigue manteniendo una energía que va decayendo, ¿no es cierto? Entonces, si eso tú lo guardas, también requiere estar refrigerado. Y como había entrado en problemas todo lo que es refrigeración, también trae problemas la pileta que contenía los elementos combustibles gastados, que requerían estar siendo refrigerados. Entonces es preferible a echarle agua ahí con lo que sea, ¿no es cierto? Y echarle agua para que sube el nivel. Entonces, a estas alturas ya nos decimos qué temperatura habrían sido llevadas. Obviamente menos que las del núcleo, porque el núcleo había habido fisión, el otro no. Está en proceso de caimiento, ¿no es cierto? Entonces, la explosión fue esa. La foto de allá, ustedes ya la han visto, pero siempre es bueno recordar qué hubo aquí. A ver, qué hubo aquí, para aquellos que quieren recordar. So, to recap, an earthquake on the other side of the world, powerful enough tectonic plates. You have the Philippine plate, the Pacific plate, and also the Eurasian plate. Today's earthquake was right there, about 80 miles offshore. The edge of the Pacific plate in the middle got wedged underneath the Eurasian plate on which Japan sits. That is called subduction. That grinding of plates pushes up the ocean floor, which can, in the view of some, generate this massive shock wave. And that shock wave ripples out. It creates the actual tsunami, traveling at 500 miles per hour. As that tsunami travels towards the shoreline, it hits the continental shelf right there, and the waves bunch up and they get much higher. So as it hits landfall, the impact can be devastating. We want to show you now what it looks like. Y solo para ya no volver a lo que es el tsunami, quería mostrarles esto de acá. A ver, para tener idea de lo que significa el volumen o la potencia que tiene. Permítanme que yo les demuestre esta laminita. ¿Sí? ¿Okay? Aquí estaba, donde aquí. Bien, bueno, es que la siguiente no da. A ver,
no va, está mal direccionado. Bueno, lo voy a explicar simplemente lo que ocurre, para tener la dimensión de la potencia, dirección humana. En el momento que se produce el sismo, hemos visto que ahí se libera la energía. Y si este punto está a 5.000 metros de profundidad, la energía que tiene que tener para levantar una columna de agua de 5.000 metros de altura en un área de orden 5 a 10 kilómetros, levanta ese volumen de agua, esa altura, y aparece entonces la cresta de la ola en el inicio, puede aparecer con 4 o 5 metros. 2. Pero ¿qué energía? Cuando eso vuelve a caer, el agua está al costado, en tanto esto no, es incomprensible, tiene que empujar toda esa energía a la materia que está al costado y le transmite. ¿Qué energía? Eso es lo que en las ecuaciones se hace. Esa energía puede conservarse. Entonces, cuando esa energía llega a las zonas cercanas a la playa, al no encontrar la altura de agua, ¿qué le queda? Al agua que tiene, la amplitud de la onda es altísima, ¿no es cierto? Y aquí la ley que se cumple es esta. Amplitud inicial puede ser, como aquí, 2 metros a una profundidad de 5.000. La altura final a una altura de agua final. Para una altura de 5 metros llegas al orden de los 11 metros, ¿no? Entonces es explicarle por la energía que trae. No hablo más entonces de esta pregunta, pero me permitió efectivamente ver que no solo tiene altura, sino energía. Entonces los pobres equipos de Fukushima que estaban ahí conectados, cuando sintieron eso, es obvio que quedaron destrozados, ¿no? Sin embargo, ellos habían previsto un tsunami de menor altura. ¿Qué pasaría si Fukushima hubiera estado 20 metros más de alto? Nos hubiéramos quedado asombrados de que ningún problema hubo con la tecnología de los reactores. No tuvo ningún problema, correspondieron. Estamos ahora, ¿qué nivel? Estamos a la mitad del viaje. ¿Qué gravedad la podemos considerar? Ocurre que la Organización Internacional de Energía Atómica se ha puesto de acuerdo para describir la gravedad de un incidente, de una emergencia o de un accidente según la escala Guinness. Y aquí los primeros 3 niveles se denominan incidente. El incidente de mayor grado, 3, es un incidente importante pero localizado. Es decir, que puede estar dentro de la instalación, que está localizado, ¿no es cierto? El de anomalía, cuando no tiene ningún impacto más que en el centro mismo donde ocurrió. Imaginemos, por ejemplo, a alguien cometió una falla en el núcleo del reactor operando, pero está tan localizado que no tiene el impacto. Son 3 niveles que tienen que ocurrir. El escenario interior, ¿no? Luego el ambiente total, o sea, me refiero a la instalación cerrada, segundo, y el tercero cuando ya sale al público, ¿no es cierto? Cuando ya sale al público, el nivel 3 ya quedó corto, comienza el nivel 4. Por eso que en esto, cuando hubo esa explosión, ya había superado el entorno, la estructura interna que estaba hasta el nivel 3. Al salir y al ver la explosión, entonces, ya pasó a nivel 4. Y el nivel 4 luego pasaron a nivel 5, ¿por qué? Porque habiendo indicaciones de posibilidades de deterioro del alcaloide, podía entonces quedar al descubierto los elementos combustibles y por ende fragmento de fisión. Lo llevaron a nivel 5, que es también a donde llegó el accidente de 3 millas de Estados Unidos, ¿no? Francia saltó de una manera un poco airada y dijo que el nivel 6 le correspondía. Según mi criterio, no superó el nivel 5. Porque incluso ha quedado en menor gravedad que de 3 millas, en términos de irradiación por efecto de combustible. Muy bien, el nivel 7, para comparar, es el nivel de Chernobyl. Y para diferenciar de los 2 casos, nuevamente, a las condiciones de seguridad de un reactor. Un reactor es seguro cuando tenía, primero, ¿no es cierto?, estaba parado. Chernobyl estuvo parado, estuvo en operación. Primera condición, estos reactores estaban parados, el otro no. No pueden compararse ni siquiera. La segunda condición, refrigeración. Sí, al haber ocurrido esa explosión, quedó también inhabilitado completamente el sistema de refrigeración. Tercero,
estaba constreñida, cerrada la radiación que se produjo en Chernobyl, no, porque ellos no tenían esas barreras que hemos visto, solo tenían aquel techo, aquí voló al comienzo, solo tenían ese techo. ¿Y por qué? Hay muchos factores, obviamente, desde la forma como se conducía a nivel país, en ese tiempo, etcétera, etcétera. O no fueron reactores inicialmente construidos para otros fines, y después terminaron siendo para generar energía eléctrica. Ese tipo de cosas provocaron eso. Entonces, ni qué decir para comparar. Esta es la escala que hay que considerar siempre, o esta ahora en este caso. Cuando ocurre esto, ¿cómo se comporta una organización, una institución? Siempre todo este tipo de fenómenos o de incidentes convertidos a veces en accidentes tienen un plan de emergencia, ¿no? Por ejemplo, aquí está en la página correspondiente a esta institución el plan de emergencia, Radiología Nacional, cuando ocurre esto, cómo se organiza la gente, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tiene que tener? Incluso te dice, tiene que tener una disposición de monitores de área, tiene que tener tantos números de monitores, todo está establecido. La forma como hay que organizarse, aparecen los documentos. Miren ustedes, ¿no? Responsabilidades, la estructura correspondiente, etc. Entonces, lo que han hecho en Japón ha sido también usar su plan de emergencia y hacer el seguimiento. Cuando digo aquí, por ejemplo, también es cómo se ha ido registrando el seguimiento a las radiaciones que pueden irse dando. En la figura vamos a ver aquí unos puntos M1 hasta M6 que son los lugares de monitoreo de lo que iba ocurriendo aquí en las centrales, y estos son los registros que han habido. Muy bien, luego vamos a explicar qué significa la unidad que se ve ahí con lo que se denomina 1000 veces o 10.000 veces. ¿Qué es lo que pasó? Eso no es peligroso decir que subió 1000 veces. Yo les digo que está en función a qué valor referente tienes, ¿no es cierto? Pero cuando ocurren estas cosas, los oficiales de radioprotección te dicen: tienes que protegerte, o disminuye tu tiempo frente a la radiación, o toma mucha distancia, aléjate, o te pones una blindaje. Este es el proceso por el cual. Muy bien. Estamos ahora, me he pasado una pregunta, creo. Estábamos en las 6, si no me equivoco. Aquí, ¿no es cierto? Aquí. Muy bien. ¿Qué hemos visto aquí? Permítanme ver este documento. ¿Cómo va hoy? Quiero decirles, estos documentos que yo muestro son provenientes de la oficina responsable, que es el organismo de energía atómica, que ha proveído un grupo de expertos que vayan allá. Esos expertos dan reportes y están en la página correspondiente. /news, no es suficiente para encontrar los reportes. Y en esos reportes viene esta información. A la fecha correspondiente, me acuerdo esta cuál fue la fecha, que te describe todo. Describe la unidad, cuando son 6 unidades que constituyen la estación nuclear Daiichi. Te dicen, por ejemplo, la potencia, que habíamos dicho, la potencia eléctrica, la potencia térmica, están aquí, de todas las unidades, el tipo de reactor, el estado en la que se encuentra en el momento del terremoto, ¿no es cierto? Se paró automáticamente, los otros estuvieron fuera de servicio. El núcleo de combustible, acá dicen, por ejemplo, para la fecha correspondiente, dañado, sin elemento de combustible, porque esta unidad la extrajeron los elementos de combustible para hacer un mantenimiento y lo dejaron en la pileta de almacenamiento de combustible gastado, o sea, no había. Bien, la integridad, todo lo que es verde está, como que dice, sin preocupación. Amarillo, tener cuidado, y esto, claro. Entonces, estos son los reportes que nos dan, ¿no? Los reportes que nos dan a la fecha correspondiente y las condiciones en las que se encuentran. Por ejemplo, para la fecha correspondiente ya se había clasificado a las unidades 1, 2, 3, que viene 5, etc. Y este es para otra fecha también. Entonces esto lo muestro con el propósito exclusivo de decirles que sí hay documentación para hacer el seguimiento. Entonces hacerla de muy
A mi vista, eso es lo que nosotros estamos tratando de no permitir. Muy bien, ya dijimos cómo era la explosión, la gravedad también. Es cuando nos decía, ha subido 1000 veces, cuidado, etc. Entonces yo digo ahí, respecto a qué, hay una documentación que es el reglamento de seguridad radiológica, del cual yo he extraído esto, y uno puede ahí observar. No me voy a detener mucho de repente en lo que significan las unidades, pero estas unidades de 100 milisievert se llama, tiene que ver con la correspondiente milisievert, es la dosis. Si es milisievert por hora, tasa de dosis. Al decir 100, nos está diciendo en un periodo de 5 años, puedes tú llegar a 100, no puedes superar. Pero si uno divide entonces 100 en 5 años, sale 20 milisievert por año, ¿no? Entonces, si tú tienes una tasa en horas, multiplicas el número de horas para no superar eso. Entonces, en los monitores que vamos a mostrar, nos dan la tasa. Entonces, de acuerdo a esa unidad que está por hora, tú multiplicas y no tratas de superar. Entonces eso va a ser nuestro comparador. Vamos a ver ahorita algunos registros y ver si logramos superar. Obviamente ese es el trabajador. Luego el público va disminuyendo aquí 100 veces. Eso está registrado en la norma. Luego alguien me puede decir también, bueno, es interesante ver esto. No lo he direccionado entonces. Así que estaba ahí. Niveles. Muy bien, ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Miren ustedes, yo he tomado qué nivel es el que hay que considerar respecto al cual ha aumentado 1000 veces, 2000 veces. Entonces aquí he destacado esta unidad. Esto es el documento que yo les mostré donde está el reporte correspondiente. Ahí dice esto, miren ustedes, ahí dice esto. 0,05 microsievert antes del terremoto y del tsunami. En otras palabras, esa había sido, ¿no es cierto?, la situación en la que se encontraría normal, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánto debería ocurrir para llegar acá? Estas son unidades de microsievert hora. Microsievert hora. Voy a asumir que esto está en microsievert hora. Para llegar aquí, debería haber una multiplicación de esta magnitud. Ahora, entonces, retornemos al valor este, por ejemplo. Nos dice, el más alto registro en el lugar ha sido 400 milisievert hora. El más alto. Para llegar a un sievert, que es la condición en la que ya tú tienes efectos irreversibles en el organismo. Cuando llegas a un sievert, tienes efectos irreversibles en el organismo. Cuando llegas a 6 o 10 sievert, ya son, a partir de ahí, casi podríamos hablar de dosis letales. ¿Ya? Pero hasta un sievert, entonces, ¿cuánto sería el factor que hay que subir de 400 milisievert, que es el máximo que había llegado? 2,5 horas. Ojo, para estar 2,5 horas ahí, tendría que el chorro de 400 milisievert estar permanentemente existiendo. Pero si ocurre un pico, tampoco va a estar esa tasa de dosis permanentemente. Entonces, en el supuesto de una explosión, el que ha estado próximo puede haber tenido ese chorro, pero no ha estado 2,5 horas radiándote. Entonces tampoco él podía haber llegado a un sievert. Por ende, no ha habido efecto de la radiación en términos irreversibles al que ha estado cerca. Ojo, haciendo números que están ahí. Obviamente, ya acá debo tener, espero que, y etcétera. Miren ustedes, acá arriba están las distancias, 120 kilómetros. Las unidades aquí ya no son 400, ahora es 1,8 microsievert hora.
para llegar a un ciber, ¿cuánto tendría que pasar? Casi 1 millón, ¿no es cierto? Debe ser más, ojo. Un ciber es el factor en el que ya hay daños irreversibles. Si estamos hablando de 1,8 micro, depende de la cantidad de horas que tendría que permanecer. Estos números entonces, al ser un poco, digamos, un poco difíciles de interpretar, puede que los periodistas no lo manejen. Entonces cuando se dice fue 1000 veces más, etcétera más, no lo domina. Extraña porque no he puesto esta, pero vamos a ver entonces. Muy bien, estamos en la pregunta 7. Entonces, de la pregunta 7, yo quiero dejar muy establecido que el decir factores elevados no significa ya la media en la salud. Simplemente respecto al valor inicial se multiplicó. Entonces, cuando tú tienes esas intensidades y quieres trabajar ahí, tenemos al oficial de la profesión que te dice, ojo, que no puedes continuar, entre el otro trabajador, y así van dividiendo los tiempos para que tú te recuperes. Muy bien, ¿cómo queda la opción nuclear? Ajá, llegamos a lo más difícil. Y ahora, ¿quién habla de la nucleoelectricidad y todo eso? Obviamente, los más severos han sido lo que denominamos los verdes, ¿no? Acá tengo seguramente un documento en el que hablan y obviamente van a decir que el incremento, la tendencia al mejor uso y mayor uso de la electricidad ahora se ha tenido. Y vamos a demostrar, o por lo que ya he expuesto, que no es así, que la tecnología nuclear, aun cuando fue construida estos reactores en los años 70, ha superado con creces, con fuerza, el evento ocurrido. La tecnología nuclear ha respondido. Y esos 40 años, ¿cuántos eventos habrán habido? Entonces, esa es una demostración. Los reactores actuales tienen otros y mejorados sistemas de seguridad, nuevas formas de hacer los combustibles. Y es más, en otra charla será, ojalá sea la oportunidad de utilizar ahora reactores con otros combustibles también, no solo el uranio, tiene el torio, y en el torio hay una perspectiva muy interesante de los explicados. Muy bien, ¿qué decimos entonces? ¿La solar y la eólica serían suficientes? Son estacionales, mientras no haya sol, tienen dificultades. Un país que tiende a afianzar industrialmente, ni lo eólico ni lo solar serían suficientes. Téngase en cuenta, las reservas de petróleo no pasan de 50 a 100 años en algunos casos, que están demostrados. Vamos a continuar horadando, ¿no?, la capa de ozono entre las emisiones de estas. Consecuentemente, las externalidades que provocan, los gastos que generan accidentes de mayores huracanes, etc. Muy bien. ¿Cuánto costo ha habido comparando con las diversas fuentes de energía? No solamente el costo está en poner la central. Los costos actuales son las externalidades que generan. Es decir, cuánto del medio ambiente está consumiendo en eso. No comparemos solo los costos de soles en producir la unidad de energía correspondiente. Y eso lo vamos a hacer después en la conclusión. En Francia no hay accidentes, otra de las pruebas en la que la tecnología nuclear está muy consolidada. A esto siempre hay que unirle la cultura de seguridad. No, en esos países, evidentemente, eso está muy afianzado. La tecnología nuclear es segura. A nuestro modo de ver, el evento tan difícil de considerar que fue el tsunami no fue estrictamente la tecnología nuclear, un efecto externo, el cual evidentemente no ocurre así nomás en muchas partes del mundo. Ya discutimos el hecho que sea 40 años. En los países emergentes, países emergentes como China, India, no podrían soportar su crecimiento sin energía nuclear. Sin energía nuclear es imposible. De forma que, con toda certeza, ellos van a dejar pasar la situación actual y luego evaluar las condiciones de la tecnología como está y continuarán con su marcha. Y obviamente usando los reactores de la tercera y cuarta generación que se avecinan, ¿no es cierto? Y probablemente utilizando ya el torio. Sin embargo, les quiero mostrar el presidente del Perú, que es lo que dijo. Aprovecho esta oportunidad para que pensemos todos los peruanos juntos
en que el Perú puede ser un país libre de producción atómica, un país desnuclearizado. Tienen plantas atómicas los países que no tienen caídas de agua importantes para generar energía, pero el país, nuestra patria, gracias a Dios, tiene la cordillera de los Andes y sus lluvias que nos permiten generar una cantidad inconmensurable de energía eléctrica, la más limpia, la más renovable, la que nada contamina, la que no pone en peligro nunca a nadie, la energía azul. Y tiene sus reservas de gas que serán crecientes conforme avance la exploración. Entonces el Perú no requiere de esas plantas nucleares que otros pueblos han establecido. Hay 400 plantas nucleares en el mundo. Y a veces un accidente tecnológico como en Chernóbil. Bien, accidente tecnológico en Chernóbil habla de que tenemos infinito seguramente tiempo para utilizar de agua. Sabemos nosotros si tenemos o no garantía de la fuente de agua. Olvida que los efectos precisamente de los fósiles están impidiendo que nuestras montañas continúen. En 25 años más, probablemente el 50% de nuestras cordilleras estén sin posibilidades de agua. Segundo, te voy a mostrar luego una comparación de los efectos que acarrean las diversas fuentes. ¿No? A veces solemos nosotros decir acá al respecto. La cantidad de muertos que se produce por efecto de los omnibuses. Y luego no vas a concluir y decir, ya no se imponen más los buses. Por el efecto que produce el impacto de un avión, no nos olvidamos de qué cantidad de muertos comparativamente entre buses y avión, el avión es más seguro. Vamos a mostrarles luego, haciendo la tasa de fuentes de energía por unidades correspondientes de afectación a la vida, y largamente la energía nuclear es mucho mejor. Mientras eso ocurría, aquí, Chile, sin apresuramientos, sin salir a dar ideas de Estado, que tienen que tener perspectiva de tiempo en un momento de crisis. En un momento de crisis, la tranquilidad es mucho más consejera, más buena consejera, y luego abandona la situación, das tus ideas hacia el futuro. No puede ser una coyuntura apresuradamente. Chile mantuvo la perspectiva de asignar los correspondientes contrato que tenía con Estados Unidos para continuar en energía nuclear. ¿Y qué otros países? Aquí, por ejemplo, tengo un recorte de New York Times en portugués, donde efectivamente hay que repensar, porque si el presidente o los líderes encabezados por Obama veían a la energía nuclear como una solución al problema del calentamiento global. No había dudas, la energía nuclear es la salida frente a los efectos de gas invernadero. Sin embargo, el desastre de Japón modificó esta ecuación, se pregunta, y nos preguntamos todos. ¿Cierto? En los países en desarrollo, ávidos de energía, es improbable que la actual crisis, los reactores paralizados en Japón, lleve a sus gobiernos a reevaluar las políticas energéticas, en cuanto reconocen la necesidad de seguridad. Efectivamente, hay que evaluar la seguridad, pero de esos reactores que tenemos hoy, ¿no es cierto? En cuanto reconocen la necesidad de seguridad, los países como China e India dicen que sus carencias de energía les da poca opción a continuar invirtiendo, ¿no? Les da poca opción a continuar invirtiendo en el reactor nuclear, y que van a tener que continuar. Finalmente, ¿qué dice este de la India? Nuestro país tiene mucho hambre de energía. Yo soy presidente tal de la Comisión Atómica de la India. Casi 40% de 1,2 billones de habitantes, la mitad prácticamente, no tiene acceso a la electricidad. Para nosotros es esencial aumentar la cantidad de energía eléctrica. China. En China, que tiene planes de expansión nuclear la más ambiciosa del mundo. El viceministro de Medio Ambiente dijo que las dificultades de Japón no impedirán el desarrollo nuclear de su país. Ahora,
Esto no significa que uno se ponga una venda sobre los ojos. Nosotros somos más que amantes de nuestra patria, somos amantes de la objetividad de la ciencia. Y nosotros tenemos que estar con los números. Entonces, esta comparación es para reflexionar si en los momentos de apresuramiento vale la pena definir cosas tan profundas. 9. Enseñanzas para el Perú. En el caso de la RPS, ¿cuál sería el máximo accidente creíble? En las condiciones que tenemos nosotros, lo que se postula en un accidente es que la refrigeración se pierda por unos ductos que están puestos en el núcleo del reactor. Y esa probabilidad es del orden de 1 en 10 a la 7, ¿no? Pero nuestros elementos combustibles, ¿qué cantidad de masa? No superan los 30 kilos de uranio. ¿Comparado con cuánto? 100 toneladas de uranio que están en estas centrales. Las dimensiones son totalmente. Nuestro contenedor de hormigón armado está con las condiciones adecuadas de sellado para que cualquier fuga antes sea enclaustrada, y solo se da en función a los niveles de respuesta. Bueno, pero para dar una respuesta correcta siempre hacemos con preguntas. ¿Cómo está la organización? Tiene que estar siempre siendo revisada la organización. La prensa estaría bien informada. Eso hay que aprender. Yo de Japón no he visto más que una sola persona dando respuestas. Nosotros, ¿cuántas personas han ido intentando dar respuestas? Hemos identificado a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. No digo, entonces la solución o lo que tenemos que hacer está cantado. Los trabajadores, ese es un plan para comenzar, luego los ciudadanos. Eso es lo que se refleja en la cultura de seguridad. Involucrarse todos los trabajadores en que son cada uno de ellos los verdaderos operadores del reactor. ¿No es cierto? Equipos, renovación permanente. Pero eso está de la mano, tiene que ir con los presupuestos. Y el presupuesto está en condiciones de asegurarnos renovación de equipos. Nosotros creemos que no. En general, con el 0,15% de inversión en ciencia, en I+D, evidentemente estamos en acuerdo. La aspiración a mayor, evidentemente se necesita. Se habla de llegar al 1%, ¿no es cierto? El 1% de 150.000 millones de dólares, evidentemente nos saldría 1,50 mil millones de dólares. Con eso evidentemente tendríamos condiciones. Luego vamos a decir entonces que nosotros, en las conclusiones que pensamos, la participación de las poblaciones contiguas, evidentemente, nosotros no tenemos al ciudadano de Japón. El ciudadano de Japón está entrenado para una serie de emergencias. Nosotros no. Pues también necesitamos apoyo económico de parte del Estado para que las instituciones conductoras de lo que es energía nuclear hagan todo el esfuerzo necesario. Muy bien, aquí les estoy mostrando muy rápidamente que en el caso de la instalación nuestra hay un conjunto de documentación sobre la que soporta la operación del mismo. Unos 20 tomos del informe de seguridad. Este es uno de ellos nada más, que tiene que ver con el plan de emergencia. Antes de que se ponga a punto todo lo que es calidad en el mundo occidental y nuestro, los reactores exigían una documentación extremadamente exigente y minuciosa. No se podía ni siquiera salir a ver si no tenías el documento previo. Entonces, en base a eso es que otras organizaciones han construido sus sistemas de calidad. Finalmente, ya hemos hablado de la parte del tsunami, y para cerrar, permítame dar algunas conclusiones. En lo que es tecnológico, hemos dicho que la comparación de las centrales de ese entonces a lo que es hoy día, evidentemente ha habido mucho avance. Ha habido mucho avance. Y esos reactores son los que se tienen que poner en uso, en construcción, ahora. No vas a construir los reactores de hace 40 años. Los costos. En algunos lugares, evidentemente, los costos son imparejos. Otros estamos más caros, pero la tendencia es que esos costos van a equilibrarse. Y otra cosa que quiero decirles, en lo que se refiere menos incertidumbre, que el uranio está más distribuido, más regularmente distribuido que el petróleo, que está en países más concentrados. El uranio está mucho más distribuido. Segundo, que el efecto de incremento de costo del combustible no afecta en el grado que
que afecta al petróleo. Una duplicación del precio del petróleo, estamos casi en crisis. Una duplicación del combustible uranio no afectaría. ¿Por qué? Porque muy poca masa para liberar la energía correspondiente, ¿no es cierto? Esa incertidumbre y minoría. Las externalidades nos referimos a que no hay que tomar en cuenta solo el costo de dinero, sino lo que ha involucrado en el medio ambiente. Y en ese sentido, la energía nuclear tiene mucha ventaja. Ya hablamos de lo económico, en lo ambiental. Aquí yo quiero hacer una comparación de los efectos de las diversas fuentes. De las diversas fuentes, tanto en el medio ambiente, cuanto en la vida propia. Me refiero al número, digamos, de afectados. Tanto desde en la parte, digamos, de los profesionales, cuanto del público. En estos documentos hay unas comparaciones, ¿no es cierto?, que se hacen referente al inicio hacia atrás y el inicio hacia adelante. Y siempre el carbón supera. En cuanto a profesionales, es alto, en tanto estamos en la etapa previa, ¿no es cierto?, el inmediato y el posterior. Si es que uno es afectado, evidentemente el resultado al profesionalmente expuesto, las respuestas pueden ser tardías. Aquí hay una tasa de mortalidad normalizada por megavatio operado. Y el factor de mortalidad, que es mortalidad por unidad de energía, el nuclear, es el menor. La siguiente tabla es mucho más clara, que dice ahí: tabla donde se muestran las muertes por teravatio hora por diferentes fuentes. Carbón, 161. Nuclear, 1.000.000 de veces menor casi, ¿no? A ver. Luego, dice bien ahí, hidro, etcétera, etcétera. Acá es la tasa correspondiente a la nuclear. La eólica, del orden de 4 veces. También acá anoto la cantidad de acero que se mueve, ¿no es cierto?, para un megavatio. Cemento, la energía eólica. La energía nuclear, si se compara, mucho menos mortalidad producido que cualquier otra de las fuentes. Finalmente, haciendo un balance para animarnos a algunas preguntas. Luego que empiece a retornar el acceso a la energía eléctrica externa, ¿no es cierto?, y vuelva a la capacidad de refrigeración y los reactores empiecen a estabilizarse, volverá entonces el control completo y total a las centrales. La segunda, el problema ahora se va a trasladar hacia los exteriores al reactor, es decir, el medio ambiente, cómo queda, hubieron o no hubieron emisiones y en qué cantidad se tendría que monitorear, ¿no es cierto? Y el tercero es cómo queda la instalación. ¿Queda en posibilidades de ponerlo nuevamente operativo o hay que deshacerse de ellos y darlos por no operativos? Porque tengas en cuenta que ha habido intentos de refrigerarlo, incluso bombeando o echando agua de mar. Y como nosotros sabemos, el agua cuando entre en contacto debe ser agua desmineralizada. Y con ello se habría todo, pero el tiempo que ha estado sometido en contacto con agua de mar será suficiente para que genere la corrosión correspondiente o van a procesos de limpiado. Eso es uno de los efectos. Sin embargo, quería decirles a la parte de arriba, en lo que es ambiental, tengan en cuenta que los elementos combustibles que han estado en las piletas de gastados también han tenido dificultades de refrigeración. Por tanto, esos también pueden haber quedado al descubierto los elementos combustibles. Por tanto, puede haber habido alguna afectación. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Hacer el escaneo correspondiente a todos los elementos combustibles para definir cuál de ellos ha quedado afectado. El siguiente, la tecnología nuclear no está en camino de desaparición. Los reactores japoneses han respondido a todas las exigencias a las cuales estaban previstas.
Incluso el tsunami correspondiente también estuvo, pero a una altura menor, fue mayor. Hago y subrayo que estos reactores fueron construidos del 67 al 71, 40 años de diferencia al actual. Y cierro diciendo que en momentos de crisis no se puede tomar decisiones acertadas. Es mejor esperar que pase y de ahí, con todos los datos sobre la mesa y las mejoras correspondientes, dar ideas finales. En otras palabras, requerimos entonces evaluar los acontecimientos con toda la seriedad de caso, pero siempre teniendo en cuenta que va a ser primero la vida humana, ¿no es cierto?, evidentemente, y después los aspectos económicos. Les agradezco su atención y estoy llano a algunas preguntas que ustedes quisieran hacer. Muchas gracias. Damas y caballeros, agradecemos la participación y los del doctor Agustín Zúñiga Gamarra sobre todo el panorama que ocurrió en las centrales nucleares de Japón, sus implicancias y repercusiones en nuestro país. Estamos listos a responder todas las preguntas. El ingeniero doctor Zúñiga les va a resolver con mucho gusto. Adelante con sus preguntas, por favor. Doctor Zúñiga, el panorama que más o menos prevé los gobernantes japoneses para la central de Fukushima indica de que lo van a cerrar, lo van a sellar. Yo no entiendo usted que en la exposición que hay posibilidades, o sea, lo que usted está escribiendo, o sea, como lo que he percibido, que hay posibilidades de recuperación de los reactores, pero los reactores ya están resentidos, vale decir, por el efecto telúrico. Entonces, ellos tienen más bien una proyección de cierre total, sellado. Dígame, ¿es cierto? No. ¿Cuál es las unidades 4, 5 y 6 estuvieron paradas. Uno de ellos, incluso los elementos combustibles, fueron extraídos a la pileta de combustible gastado. O sea, eso está intocado, ¿no es cierto?, esa unidad. El 4 y el 6 fueron afectados también a la respiración, estaban en posición parada ya tiempo atrás. Yo diría que esos 3 reactores están, a mi modo de ver, en condiciones de retomar alguna operatividad, siempre y cuando se haga todo el análisis. El 1, 2 y el 3, en tanto, ha posiblemente habido el inicio de mal funcionamiento del circaloide, ha dejado abierto y los fragmentos de fisión han sido emitidos. Entonces ahí sí habría problemas de probablemente llegar a un proceso de cierre de esas unidades, pero no las otras. Y eso estamos con información actual, no estamos en el escenario. Debo decir que no ha habido a la fecha un solo operador que haya sido muerto por radioactividad. El último reporte que ha sido llevado a un operador, según dicen, que no tenía el dosímetro y al caminar en el agua activo subió una actividad enorme respecto a lo normal y fue trasladado. Es otro de los acontecimientos importantes. Ellos han sabido administrar las dosis frente al trabajo. Los iniciales 50 trabajadores que luego terminaron siendo 180 han, a nuestro modo de ver, dado una clase de cómo se actúa en este tipo de reactores. Acá hay personas que han trabajado en reactores y saben muy bien, cuando se tienen profesionales de mucha calidad, estos acontecimientos se pueden llevar a cabo con mucha seriedad, ¿no? ¿Otra? Sí, Miguel. Probablemente hace 50 años los datos coleccionados o los tiempos que se hablaba de datos de tsunami eran muy reducidos, porque muchos datos eran periódicos, digamos, el tsunami que hubo el año 1774, las crónicas de Ecuador, etcétera. Y Fukushima fue diseñado para una hora de 7 metros, cuando hoy en día, con los últimos eventos que han habido en tsunami, sabemos que sigue pasando los 10 metros. Entonces, quizás habría que retomar un diseño de Fukushima en ese sentido de no, barreras, qué sé yo, para que no
tsunami se ha contenido, cosas así, pero en cuanto al señor, salvo objeciones que siempre han habido en la parte de disipación terciaria y secundaria, la conforme que está en el mar, que siempre ha habido, el BBWR se lo ha siempre, se le ha separado cuando se han tomado decisiones tecnológicas. Si no me equivoco, en Francia no se construyó ningún BBWR, decidieron construir con licencia de los americanos, todos BBWR, pues, son más serios, ¿no? Pero en todo caso, como dice usted, doctor, han resistido, pues, porque además Naciones Unidas manifestó que hace 2 años les habían dicho que el reactor no resistía el terremoto de grado 7, y ha tenido grado 9, y como terremoto no ha habido los daños que podían esperarse, el diseño era para grado 7, pero una retoma de ciertos diseños y ciertas cosas les permitiría o seguir operando o de repente rehacerse en el tiempo adecuado. Correcto. ¿Alguna pregunta más? Sí, una pregunta. ¿Cuál es el avance que ha tenido la energía nuclear, o que está teniendo acá en nuestro país desde que se inició el Instituto Peruano de Energía Nuclear? ¿Cómo se mide ese avance? ¿O cómo podría decir, hemos crecido en tantos años en una producción de tal tipo, comparado con los más cercanos, me imagino, con Brasil, Argentina? ¿Y cuál es la relación que tienen los planes de gobierno desde la época que funcionaba hasta actual? Si hay coordinación en esos planes de gobierno sobre el plan de energía nuclear en el país. Es una pregunta, me gustaría responderla, pero en tanto voy a hacerlo como un ciudadano, más no como trabajador del Instituto Peruano de Nuclear, porque no estoy autorizado a dar, repito, opiniones que tienen que ver con la institución. Eso les pido con toda sinceridad. Bueno, desde el punto de vista del investigador, las aplicaciones nucleares no solo son de tipo núcleo de oro, ¿correcto? Las aplicaciones de la energía nuclear están en una gama que van desde la salud, la agricultura, la industria y otros rubros, incluso la arqueología. Entonces, en ese rubro, nosotros sí hemos consolidado muchas técnicas. En una revistita que les he pasado, hay una lista de lo que yo considero las técnicas consolidadas. En otras palabras, que están en condiciones de poder reportar cualquier tipo de trabajos. Son del orden de 15 y 16. En el aspecto entonces de aplicaciones pacíficas a esos rubros, estamos en una comparación, yo diría, que superior a nuestro inmediato, que es Chile. Obviamente Argentina y Brasil, con la cantidad de años que tienen, evidentemente son los mejores de Sudamérica, y obviamente su reconocimiento es demostrado en muchas partes del mundo, ¿no? Tanto que Argentina ha ganado reactores en investigación construida en Egipto, por ejemplo, y otro en Australia, de modo que ellos han competido con el resto del mundo y han salido adelante. Ahora, en el rubro de la nucleoelectricidad, nosotros, en realidad, han habido ideas, planes para disponer de centrales nucleares. De épocas, entre los 70 al 80, proyectos también había, incluso han habido, tengo algunas documentaciones que por ahí he visto, que ya se definían algunos lugares donde podía haber centrales nucleares. Eso pasó ese tiempo y nunca más se habló de centrales nucleares. Ahora, ante las dudas de que tengamos o no suficiente reserva en gas, en petróleo, que dicho sea en paso, nadie nos ha asegurado que en 2020 para adelante tengamos o no solvencia. Eso usted le puede preguntar a cualquier autoridad del país. ¿Tenemos o no tenemos? La curva de la demanda está siempre por debajo de la oferta, no nos garantiza más allá de eso. En ese escenario, con el crecimiento del país, es lógico que pensemos, que incorporemos en nuestras evaluaciones prospectivas la energía nuclear. Entonces, en ese aspecto, en los últimos años, ya ha habido una organización, o intento de organización en el grupo correspondiente, grupos de trabajo en ese aspecto. Siempre hemos estado haciendo el seguimiento a cómo va la demanda, pero no en el nivel que lo tiene, por ejemplo, Chile. Chile ya ha dado pasos concretos en lo que es hacer un proyecto como la IEA, por ejemplo, en términos de energía nuclear eléctrica. Ha enviado gente a auscultar diversos tipos de plantas. El famoso proyecto
informe Zanelli, ustedes pueden descargarlo por página web. Don Jorge Zanelli, un doctor en física, constituyó un grupo de trabajo y respondieron a la pregunta: si no vamos a los núcleos eléctricos, ¿por qué no? ¿Se acuerdan? Y si es necesario, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta interesante. Y al decir qué debemos hacer, entonces hay un listado de tareas. Que el organismo internacional de energía atómica es extremadamente exigente cuando se trata de construir una central. ¿Por qué? Porque siempre hay un mensaje: en energía nuclear no puede haber error. Y esa es una de las condiciones que se tiene. En este rubro, entonces, el Perú no estamos en nivel, estamos por debajo de Chile en esa perspectiva de organización ya de trabajo concreto, ¿no? Esto lo digo como, digamos, ciudadano lector, y no puedo obviamente hablar a nombre de la institución de ninguna manera. Me pregunta acá como decano, y creo que se haya muchas gracias. Nuestro agradecimiento y felicitación, doctor Zúñiga, ha sido excelente su exposición. Me permito invitar al general Barrera para que nos haga algún comentario. Como sabemos, es una autoridad en el tema de energía nuclear y ha dirigido el IPEC. Por favor, ingeniero Barrera, con cargo que después puede haber otra pregunta. Invitamos. Un fuerte aplauso para el ingeniero Barrera. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al ingeniero Mendoza, que a las 6:45 me llamó por teléfono para invitarme a la reunión que está tan interesante. En 15 minutos él me había buscado a mi casa y nos hemos trasladado acá y hemos llegado 5 minutos tarde. En segundo lugar, quiero felicitarlo. Yo a usted lo conocía cuando pesaba 20 kilos menos. Y ahora veo que ha subido el peso material e intelectual. Y eso es muy importante. Muchas gracias. Yo creo que es digno profesional de energía nuclear que tiene la responsabilidad de no parar la máquina, porque la posibilidad de aprender y saber mientras más avanzan, más conocimientos adquirimos, sabemos que menos sabemos. Eso está demostrado. Acá yo sé que de esto podemos seguir hablando, pero lo que sí debemos hacer es cambiar el paradigma de nuestra gente. Paradigmas son las costumbres, creencias, supersticiones, manera de reaccionar, de cambiar nuestra conducta diaria. De haber escuchado al doctor de ingeniería, ingeniero Agustín Zúñiga, para hablar de algo que nos preocupa bastante a nivel mundial y que felizmente nos ha despejado las dudas y nos ha dado tranquilidad. Lo mismo que para el general Barrera, le agradecemos sus declaraciones, porque es también, igual que el ingeniero Zúñiga, toda una autoridad en este tema. Creo que lo que se ha iniciado ahora merece seguir tratándolo, ¿no? El interés que ha suscitado y que podemos seguir ampliando. Espero que los tengamos, doctor Zúñiga, usted y al ingeniero Barrera, en otros momentos, y les agradecemos mucho su participación, sus preguntas, su atención, pero sobre todo a ustedes dos, el doctor Zúñiga y el ingeniero Barrera. Muchas gracias. Y declaramos clausurado este evento científico.